Pillé a mi padre de 64 años besándose con mi cuñada de 26 en la fiesta de mi hermana, pero cuando mi cuñado descubrió todo se desató el infierno. Soy Ariel, tengo 30 años y trabajo en marketing digital. Probablemente deberían saber desde el principio que mi familia es un desastre completo. Bueno, casi completo. Yo soy la excepción. Mi novia Lara y yo tenemos una relación perfectamente normal y aburrida en el buen sentido. Pagamos nuestras cuentas a tiempo, vamos al gimnasio los martes y jueves, y nuestra idea de una pelea es discutir sobre si vemos una comedia o un thriller en Netflix. De hecho, estoy planeando proponerle matrimonio pronto. Ya tengo el anillo escondido en mi armario detrás de unas cajas de zapatos viejos. Pero el resto de mi familia es otro cuento. Mi hermano menor Bautista tiene 28 años y lleva 3 años en una relación tóxica con una mujer que constantemente lo amenaza con dejarlo pero nunca lo hace. Están en ese ciclo perpetuo de sí pero no, de te amo pero no estoy segura, de vamos a intentarlo pero tal vez no. Es agotador solo de verlo. Mi hermana Lola tiene 32 años, está casada con Camilo que tiene 35, y honestamente su matrimonio es un campo de batalla. Se la pasan peleando, reconciliándose, engañándose mutuamente, y luego actuando como si nada hubiera pasado. Y luego está mi papá. Tiene 64 años y ha estado soltero desde que mi mamá murió hace 27 años. Yo tenía 3 años cuando pasó. Apenas la recuerdo. Pero mi papá nunca rehizo su vida. Nunca salió con nadie. Nunca mostró interés en conocer a alguien. Se dedicó a criarnos a los 3 y a su trabajo como contador. Es tranquilo, introvertido. El tipo de hombre que prefiere leer un libro en una esquina que estar en medio de una multitud. El fin de semana pasado fue el cumpleaños de Lola, 33 años. Camilo organizó una fiesta grande en su casa porque tienen una de esas casas enormes con sala de juegos, piscina, y suficiente espacio como para que 50 personas no se sientan apretadas. Camilo invitó a toda su familia. Tiene 3 hermanos, un montón de sobrinos, tías, primos. Entre toda esa gente estaba Leila, la hermana menor de Camilo. Tiene 26 años, acaba de graduarse de la Facultad de Derecho y hace poco presentó el examen para la abogacía. Es una de esas personas que te intimidan un poco porque claramente tiene su vida resuelta. Es motivada, inteligente, opinionada. La he visto en reuniones familiares anteriores y siempre me ha parecido buena onda. Podemos hablar de política, de historia, de arte. Lo que también noté, aunque nunca lo pensé mucho, es que mi papá y Leila siempre terminaban en largas conversaciones cuando coincidían en eventos familiares. Hablaban de libros, de elecciones, de exposiciones de museos. Pensé que era lindo que mi papá tuviera a alguien con quien conversar sobre cosas que le importaban. Nunca pensé que fuera más que eso. La fiesta estaba en pleno apogeo. Música alta, gente por todas partes, niños corriendo, adultos bebiendo. Yo tenía planes de irme temprano porque Lara y yo teníamos una cita para desayunar a la mañana siguiente. Así que alrededor de las 11 de la noche empecé a despedirme de todos. Abracé a Lola, le deseé feliz cumpleaños otra vez, saludé a Bautista que estaba en una esquina discutiendo por teléfono con su novia, pero no encontraba a mi papá. Quería despedirme antes de irme. Busqué en el jardín, en la cocina, en la sala principal. Nada. La casa de Lola es grande, con 2 pisos y un montón de habitaciones. Pensé que tal vez se había escapado arriba. Mi papá es así. Cuando las cosas se ponen muy ruidosas, busca un lugar tranquilo donde esconderse. Subí las escaleras pensando que probablemente lo encontraría en la sala de juegos jugando billar solo. Revisé la sala de juegos. Vacía. Pasé por el baño. Ocupado pero no era él. Y entonces vi una de las habitaciones de invitados con la puerta entreabierta. Había luz adentro. Caminé hacia allá pensando que tal vez mi papá estaba ahí descansando. No estaba preparado para lo que vi cuando miré por la rendija de la puerta. Mi papá y Leila estaban sentados en el borde de la cama, muy cerca el uno del otro, y se estaban besando. No era nada escandaloso. No se estaban quitando la ropa ni nada remotamente parecido. Era un beso suave, casi tímido, pero era definitivamente un beso. Y lo que más me impactó no fue el beso en sí, fue la expresión en la cara de mi papá cuando se separaron por un segundo. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina, relajada, feliz. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado mirando por esa puerta. Probablemente solo fueron segundos. No creo que me vieran. Retrocedí en silencio, bajé las escaleras en piloto automático, y salí de esa casa como si me estuvieran persiguiendo. Conduje a casa en completo silencio. Lara estaba dormida cuando llegué. Me senté en la sala a oscuras durante no sé cuánto tiempo tratando de procesar lo que acababa de ver. Y aquí está lo raro. Mi primera reacción no fue horror, no fue asco. Mi primer pensamiento fue algo así como bueno, se ven felices. Y eso me confundió aún más, porque se supone que debería estar escandalizado. Se supone que debería estar pensando en la diferencia de edad, en que Leila es la cuñada de mi hermana, en todas las complicaciones que esto podría causar. Y sí, todo eso vino después. Pero primero sentí algo parecido al alivio. Mi papá, que había pasado 27 años solo, finalmente parecía haber encontrado algo. Pero luego empezaron las otras preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Lo sabía alguien más? ¿Qué pasaría si Camilo se enteraba? ¿O Lola? ¿Debía decirle a alguien? ¿Debía fingir que no vi nada? Esa noche no dormí. Me quedé despierto dándole vueltas a todo. Pensando en mi papá sentado solo en su departamento todas esas noches durante casi 3 décadas. Pensando en el caos absoluto que se desataría si esto salía a la luz. Porque conozco a mi familia. Lola se volvería loca. Camilo probablemente querría matar a mi papá. Sería un desastre monumental. A la mañana
siguiente fui al brunch con Lara como habíamos planeado. Estaba distraído, callado. Lara me preguntó varias veces si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Pero ella me conoce demasiado bien. Después del brunch me dijo que claramente algo estaba mal y que necesitaba contarle qué era. Así que se lo conté. Todo, el beso, la expresión en la cara de mi papá, mis sentimientos encontrados. Lara me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Y luego me dijo que su primera reacción era la misma que la mía. Que si mi papá había encontrado algo de felicidad después de tanto tiempo, tal vez eso no era algo malo. Pero que también entendía todas las complicaciones. Me preguntó si planeaba hacer algo con la información. Le dije que no sabía. Lara me dijo que no había una respuesta correcta. Que cualquier cosa que hiciera tendría consecuencias. En los días siguientes traté de actuar normal. Pero no podía dejar de pensar en esa puerta entreabierta. Empecé a recordar cosas. Pequeños momentos de fiestas familiares anteriores. Mi papá y Leila siempre encontrando excusas para hablar, las miradas que tal vez duraban un segundo más de lo necesario. Y entonces, 3 días después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de mi papá. Solo decía que si tenía tiempo, le gustaría que fuéramos a tomar un café. Mi papá nunca hace eso. Le respondí que sí, que podíamos vernos al día siguiente. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Ordenamos café. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente mi papá habló. Me preguntó cómo estaba. ¿Cómo estaba Lara? Respondí con monosílabos, esperando que llegara al punto real. Hablamos durante casi 1 hora sobre cosas mundanas. Y entonces mi papá dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Que había algo en su vida que estaba cambiando. Que quería que yo lo supiera antes que nadie más. Resulta que mi papá no sabía que yo los había visto. No tenía idea. Lo que quería contarme era que había conocido a alguien, que por primera vez en 27 años había desarrollado sentimientos por otra persona, que sabía que era complicado, pero que se sentía más vivo de lo que se había sentido en décadas. No mencionó el nombre de Leila inmediatamente. Habló en términos vagos. Finalmente lo soltó. Era Leila, la hermana de Camilo. Actuó como si fuera una revelación enorme. Así que tuve que decidir si admitir que los había visto o fingir sorpresa. Le dije que había notado que ellos dos siempre tenían buenas conversaciones. Que no me sorprendía completamente. Mi papá parecía aliviado. Me contó más. Que habían estado enviándose mensajes durante meses. Que habían salido a cenar algunas veces. Que había estado luchando con sus sentimientos porque sabía todas las complicaciones. La diferencia de edad, la conexión familiar. Le pregunté qué planeaba hacer. Me dijo que no estaba seguro, que ambos tenían miedo de las reacciones. Honestamente no supe qué decirle. Le dije que era complicado, que entendía por qué había dudado, pero que los secretos eventualmente salen a la luz. Mi papá asintió. Me dijo que sabía que tenía razón, pero que aún no estaba listo. Nos despedimos con un abrazo. Yo me fui sintiendo como si acabara de tomar un peso enorme, porque ahora no solo sabía algo que nadie más sabía. Ahora mi papá sabía que yo sabía. Esa noche le conté todo a Lara. Ella me preguntó cómo me sentía. Le dije que no sabía, que parte de mí estaba feliz por él, que otra parte estaba preocupada por lo que pasaría cuando Lola y Camilo se enteraran. Y entonces, 3 días después, recibí una llamada de Lola. Sonaba extraña, tensa. Me preguntó si podía pasar por su casa esa noche. Llegué alrededor de las 8. Camilo no estaba. Nos sentamos en su sala. Y luego me soltó la bomba. Me dijo que había notado algo raro en la fiesta. Que había visto a mi papá y a Leila subir las escaleras juntos. Me preguntó directamente si yo sabía algo. Si mi papá me había dicho algo. Podía mentir. Pero Lola me conoce demasiado bien. Así que le conté. No todo, pero le dije que mi papá me había confiado que había desarrollado sentimientos por alguien. Y que esa persona era Leila. Lola se quedó callada por un momento largo, y luego explotó. Me dijo que no podía creer que mi papá fuera tan egoísta, que cómo se le ocurría involucrarse con la hermana de su yerno, que la diferencia de edad era grotesca, que esto iba a destruir su relación con Camilo. Traté de calmarla. Le dije que tal vez deberíamos escuchar la versión de mi papá, que él había estado solo durante 27 años. Lola me miró como si hubiera perdido la cabeza. Me dijo que había una diferencia entre merecer felicidad y destrozar una familia. Le pregunté si planeaba decirle a Camilo. Me dijo que primero quería hablar con mi papá. Me fui sabiendo que las cosas estaban a punto de explotar. Llamé a mi papá desde el auto. Le conté que Lola sospechaba. Mi papá suspiró. Me dijo que sabía que este día llegaría. 2 días después, Lola confrontó a mi papá. Mi papá me llamó después y me contó. Lola le había gritado. Le había dicho que era un viejo verde, que estaba arruinando su vida. Mi papá trató de explicar. Lola no quiso escuchar. Le dio un ultimátum. O terminaba con Leila inmediatamente, o ella se lo diría a Camilo. Mi papá le dijo que necesitaba hablar con Leila primero. Lola le dio una semana. Esa noche mi papá fue a ver a Leila. Le contó sobre la confrontación, sobre el ultimátum. Leila se puso a llorar. Discutieron durante horas sobre qué hacer. Al final decidieron contarle a Camilo ellos mismos antes de que Lola lo hiciera. 3 días después, Leila le contó a Camilo. Y cuando digo que se desató el infierno, me quedo corto. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que Leila le contó a Camilo. Un mes desde que nuestra familia explotó. Varios me han preguntado cómo reaccionó Camilo y qué ha pasado desde entonces. Cuando Leila le contó que había estado saliendo con mi papá,
Camilo se quedó en silencio por un momento. Ese silencio fue lo más aterrador, porque Leila podía ver la expresión en su cara cambiando. De confusión a incredulidad a furia pura. Camilo explotó. Le gritó a Leila que cómo se le había ocurrido, que mi papá tenía más del doble de su edad, que era el abuelo de su sobrina, que esto era una traición. Le dijo que ella había arruinado cualquier posibilidad de que las dos familias siguieran teniendo una relación normal. Luego Camilo llamó a mi papá. Yo estaba con mi papá cuando sonó el teléfono. Vi cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba a Camilo gritar. Mi papá trató de hablar, de explicar, pero Camilo no lo dejaba. Lo llamó depredador. Le dijo que era un hombre patético tratando de revivir su juventud. Mi papá colgó el teléfono temblando. Me miró y me dijo que esto había sido un error. Le dije que ya era muy tarde para eso, que ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias llegaron rápido. Camilo le contó a toda su familia, sus 3 hermanos, sus padres, sus tías y tíos. Todos tenían opiniones. Algunos pensaban que mi papá era un viejo verde. Otros pensaban que Leila había perdido la cabeza. Lola quedó atrapada en medio. Su esposo estaba furioso y quería cortar todo contacto con mi papá. Pero mi papá era su padre. No podía simplemente borrarlo de su vida. Me llamó llorando. Me dijo que Camilo le había dado un ultimátum. O ella apoyaba su postura, o él asumiría que ella estaba del lado de mi papá. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que no sabía, que amaba a Camilo pero que no podía imaginar no ver a su papá nunca más. Traté de hacerle ver que tal vez las cosas no eran tan blancas y negras. Lola me dijo que yo no entendía. Bautista tuvo una reacción diferente. Cuando se enteró, simplemente se encogió de hombros y dijo que nuestra familia ya era un desastre de todas formas. Me dijo que al menos mi papá había encontrado a alguien. Mientras todo esto pasaba, mi papá y Leila seguían viéndose. En secreto, supuestamente. Mi papá me llamaba de vez en cuando para desahogarse. Me decía que se sentía culpable, pero que cuando estaba con Leila, todo eso desaparecía. Le pregunté si valía la pena. Si valía la pena perder la relación con Lola, causar todo este conflicto. Mi papá me dijo que no sabía, que algunos días pensaba que debería terminar las cosas, pero que otros días pensaba que había pasado 27 años solo y que tal vez merecía esta oportunidad. Lara me preguntó cómo me sentía yo. Le dije que estaba cansado. Cansado de ser el intermediario. Cansado de recibir llamadas de Lola llorando, de mi papá sintiéndose culpable. Le dije que solo quería que todos dejaran de involucrarme, pero la realidad es que no podía ignorarlo, porque mi papá me llamaba casi todos los días, porque Lola me buscaba cuando necesitaba desahogarse. Todos me veían como el cuerdo de la familia. Y entonces, hace 2 semanas, pasó algo que lo complicó aún más. Camilo le dijo a Lola que quería organizar una cena familiar. Una cena donde estarían sus padres, sus hermanos, incluyendo a Leila. Mi papá obviamente no estaba invitado. Esta cena era para establecer límites claros. Lola me llamó llorando otra vez. Me dijo que no sabía qué hacer. Que si iba a esa cena, estaría básicamente diciendo que estaba de acuerdo con excluir a mi papá. Pero que si no iba, Camilo lo tomaría como una traición. Le dije que tal vez era momento de que Camilo y mi papá hablaran. Lola me dijo que Camilo nunca aceptaría. Le sugerí que tal vez yo podría hablar con Camilo. Así que lo hice. Llamé a Camilo y le pregunté si podíamos tomar un café. Nos encontramos 2 días después. Le dije directamente que entendía por qué estaba enojado, pero que tal vez su reacción estaba siendo un poco extrema. Camilo me miró como si lo hubiera traicionado. Me dijo que no podía creer que estuviera defendiendo a mi papá. Le dije que no lo estaba defendiendo. Solo estaba tratando de ayudar a todos a ver diferentes ángulos. Que mi papá no era un depredador, que Leila era una mujer adulta. Camilo me preguntó cómo me sentiría si fuera mi hija, si en 30 años ella tuviera una relación con un hombre casi 40 años mayor. Le dije que honestamente no sabía, que probablemente me costaría, pero que también esperaría poder confiar en el juicio de mi hija. Camilo me dijo que yo no entendía, que esto no era solo sobre la edad, era sobre el respeto familiar, sobre límites. Le dije que tal vez tenía razón, pero que cortar a mi papá de la familia no iba a resolver nada. Nos despedimos sin llegar a ningún acuerdo. Camilo me dejó claro que su postura no iba a cambiar. Yo me fui sabiendo que esto no tenía solución fácil. Actualización 2. Hace una semana pasó lo que todos habían estado temiendo. La situación finalmente explotó de la peor manera posible. Muchos me han preguntado qué pasó exactamente. Camilo organizó esa cena familiar. Invitó a sus padres, sus 3 hermanos incluyendo a Leila, y a Lola. La idea era establecer límites claros. Lola me llamó antes de la cena. Me dijo que tenía un mal presentimiento. Le pregunté si mi papá sabía sobre la cena. Me dijo que no, que Camilo había sido muy claro en que mi papá no debía saber. Eso me pareció mal. Le dije a Lola que tal vez debería decirle. Lola me dijo que Camilo se pondría furioso. No le dije nada a mi papá, pero tal vez debería haberlo hecho. Según lo que Lola me contó después, la cena empezó tensa. Los padres de Camilo hablaron primero. Le dijeron a Leila que estaban decepcionados, que una relación con un hombre de 64 años no era apropiada. Leila trató de explicar que se amaban. Los padres no quisieron escuchar. Uno de los hermanos fue más directo. Le dijo a Leila que estaba siendo egoísta, que estaba destruyendo la relación entre las familias. Leila empezó a llorar. Le dijo que no era un capricho,
hecho. Y entonces Camilo soltó la bomba. Le dijo a Leila que había hablado con un abogado, que si seguían con esta relación, él se aseguraría de que mi papá nunca volviera a ver a su nieta, que convencería a Lola de cortar todo contacto. Leila se levantó llorando. Les dijo a todos que no podía creer lo crueles que estaban siendo, y luego salió de la casa. Pero aquí está la parte que nadie sabía. Mi papá había estado afuera durante toda la cena. Leila le había enviado un mensaje antes. Le había dicho que no viniera, pero mi papá había decidido ir de todas formas. Había estado esperando en su auto al final de la calle. Cuando Leila salió llorando, mi papá la vio. Salió de su auto y fue hacia ella. Y justo en ese momento, Camilo salió detrás de Leila. Vio a mi papá y se puso lívido. Le gritó que qué demonios estaba haciendo ahí. Mi papá le dijo que necesitaban hablar. Camilo le dijo que no tenían nada de qué hablar. Mi papá le dijo que Camilo estaba actuando como un niño, que Leila era su hermana, no su propiedad. Eso fue demasiado para Camilo. Se abalanzó sobre mi papá. Lola y los hermanos salieron corriendo para separarlos. Hubo gritos, empujones. Los vecinos salieron. Fue un desastre completo. La policía llegó. Alguien había llamado reportando una pelea. Mi papá y Camilo tuvieron que dar declaraciones. No presentaron cargos, pero el daño ya estaba hecho. Lola me llamó esa noche histérica. Me contó todo. Me dijo que su matrimonio estaba en problemas por culpa de mi papá, que Camilo estaba furioso con ella, que esto era un desastre. Le dije que esto no era solo culpa de mi papá, que Camilo también había escalado la situación. Lola me gritó que yo siempre defendía a mi papá, que no veía lo egoísta que estaba siendo. Le pregunté cómo sabía que mi papá y Leila no durarían. Me dijo que era obvio, que una relación con esa diferencia de edad estaba condenada. Le dije que tal vez, o tal vez no, que tal vez mi papá había encontrado algo real. Lola me colgó. No hemos hablado desde entonces. Al día siguiente fui a ver a mi papá. Estaba en su departamento solo. Se veía cansado. Me dijo que tal vez debería terminar las cosas con Leila. Le pregunté si realmente creía eso. Me dijo que no podía, que había intentado convencerse, pero que cada vez que veía a Leila, sabía que no podía hacerlo, que ella lo hacía sentir vivo. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que no sabía, que Leila también estaba considerando terminar las cosas. Le dije algo que sorprendió a ambos. Le dije que si se rendía ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. Que sí, mucha gente estaba enojada, pero que si realmente amaba a Leila, valía la pena pelear. Que había pasado 27 años poniendo a otros primero. Mi papá me miró con lágrimas en los ojos. Me preguntó cuándo me había vuelto tan sabio. Le dije que probablemente cuando había pasado el último mes viendo a todos tomar decisiones basadas en el miedo. Esa noche mi papá llamó a Leila. Le dijo que no iba a rendirse, que no le importaba lo que pensaran, que quería estar con ella. Leila lloró. Le dijo que ella sentía lo mismo. Decidieron seguir adelante, con o sin la bendición de sus familias. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde aquella noche. 3 meses desde que todo explotó. Varios me han estado preguntando qué ha pasado desde entonces. Mi papá y Leila siguen juntos, siguen viéndose, siguen saliendo. Ya no lo esconden. Han decidido que si van a hacer esto, lo van a hacer abiertamente. La familia de Camilo no ha aceptado la situación. Sus padres no le hablan a Leila. Sus hermanos son fríos con ella. Camilo mismo ha cortado casi todo contacto con mi papá. Las reuniones familiares ahora se planean para que mi papá y Camilo no coincidan. Lola está atrapada en medio. Su matrimonio con Camilo ha estado tenso. Camilo sigue presionándola para que corte contacto con mi papá. Lola se niega. Le ha dicho que puede estar enojado, pero que mi papá es su padre. Han estado yendo a terapia de pareja. Lola y mi papá se ven, pero no es lo mismo que antes. Hay una tensión. Hay cosas de las que no hablan. Mi papá no menciona a Leila cuando está con Lola. Es como si ambos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Bautista sigue siendo Bautista. Le importa poco el drama. Sigue viendo a mi papá regularmente. Ha conocido a Leila un par de veces. Me dijo que le cae bien, que se ven felices juntos. En cuanto a mí, sigo siendo el intermediario. Lola me llama cuando necesita desahogarse. Mi papá me llama cuando necesita hablar. Leila me ha enviado mensajes agradeciéndome por apoyar a mi papá. Camilo me ha dejado de hablar casi por completo. Lara me preguntó hace unas semanas si me arrepiento de haber visto lo que vi esa noche. Le dije que honestamente no lo sé. Por un lado, desearía no cargar con todo este conocimiento. Por otro lado, me alegra haber estado ahí para mi papá. La verdad es que esta situación no tiene un final feliz para todos. Mi papá ha encontrado algo de felicidad con Leila, pero ha pagado un precio alto. Ha perdido la relación cercana con Lola. Ha perdido cualquier conexión con la familia de Camilo. Ha causado estrés en el matrimonio de su hija. Pero cuando lo veo con Leila, veo algo que no había visto en él en toda mi vida. Lo veo relajado. Lo veo sonreír de verdad. Lo veo vivo. Y me pregunto si eso vale lo demás. Si vale la pena sacrificar la paz familiar por la posibilidad de felicidad personal. No tengo una respuesta. Algunos días pienso que mi papá fue egoísta, que debería haber considerado las consecuencias. Otros días pienso que todos los demás están siendo egoístas, que deberían alegrarse de que finalmente encontró a alguien. Lara y yo seguimos juntos. Todavía planeo proponerle matrimonio. Pero toda esta situación me ha hecho pensar sobre las relaciones de manera diferente. Sobre
sobre cómo el amor a veces es complicado, sobre cómo las decisiones que tomamos afectan a las personas que nos rodean. Mi papá me dijo algo hace unas semanas que no puedo dejar de pensar. Me dijo que había pasado 27 años siendo el padre perfecto, el abuelo perfecto, que había puesto sus necesidades en último lugar siempre, que finalmente había decidido hacer algo solo para él, y que todo el mundo actuó como si fuera el peor error. Me preguntó si pensaba que alguna vez iba a poder ganar. No supe qué decirle, porque tenía razón. No puede ganar. Si se queda con Leila, decepciona a Lola y a Camilo. Si deja a Leila, se decepciona a sí mismo. Así que aquí estamos. Mi papá y Leila juntos a pesar de todo. Lola tratando de mantener su matrimonio mientras mantiene una relación con su padre. Camilo furioso pero eventualmente teniendo que aceptar que no puede controlar esto. Bautista indiferente a todo. Y yo atrapado en medio. La vida familiar nunca volverá a ser lo que era. Las cenas de Navidad serán estratégicamente planeadas. Los cumpleaños serán incómodos. Siempre habrá esa tensión subyacente. Pero tal vez eso está bien. Tal vez las familias no tienen que ser perfectas. Tal vez solo tienen que encontrar una manera de seguir adelante a pesar de las grietas. No sé si mi papá tomó la decisión correcta. No sé si tomé la decisión correcta al apoyarlo. Pero sé que vi a mi padre completamente feliz por primera vez en mi vida. Y eso tiene que significar algo.